Bueno, entonces ayer teníamos lo que era esa página inicio y antes de eso habíamos visto esta página que nos estaba mostrando el contenido, ¿sí? Era un error que teníamos ayer. Entonces esa página de prueba H tiene la plantilla predeterminada que sería la del page.php. Sí, si vemos acá, nos está jalando el contenido. ¿Qué es lo que pasa? Para eso nosotros necesitamos como inicializar, eh, digamos, todos los datos que se van a mostrar dentro del ciclo. El ciclo es una parte fundamental en WordPress. Entonces vamos a comenzar llamando una función que se llama dev loop. Sí, señor, correcto. Entonces ya con eso vamos a ver. No, espérame. No, no. Perdón, es este. De loop nodes y no de pods. Listo. Entonces, listo, vale. Yo voy acá a la página H, va a jalar ese contenido, ¿sí? Contenido prueba. Si yo le meto acá el contenido, si yo lo modifico, acá ya debería de verse reflejado. Entonces, el error era en cuanto a eso. Porque esa función es necesaria para que esa pueda funcionar, que sería mostrar el contenido. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Nosotros necesitamos eh, verificar de que, o sea, como le dijera yo, en Java, usted se ha visto de que se utiliza el try catch para evitar de pronto errores, perdón. Entonces acá de igual manera nosotros tenemos que utilizar esa función para decirle que si tiene el contenido, el contenido va a estar dentro de un ciclo, ¿sí? Entonces ese ciclo lo vamos a recorrer con ese while. Ya voy a copiar esa función para ahorrarnos trabajo. Y acá vamos a finalizar tanto el while como la condicional, que sería, perdón, esa parte. Y dentro de ese ciclo vamos a mostrar el contenido. ¿Qué? Como es digamos, un solo contenido que se va a mostrar, que en ese caso es una página, eh, el contenido es tal cual. Más adelante pues le podría mostrar cómo podemos crear contenidos personalizados de la siguiente manera. Ya le muestro. Acá, entonces en esa parte nosotros podemos, digamos que es el ciclo predeterminado que tiene WordPress, ¿sí? El loop predeterminado. Pero nosotros podemos llegar a personalizar el loop y pues ya por medio de parámetros modificarlo y así mismo mostrarlo. Es similar a lo anterior, simplemente con esa variante, por así decirlo. Entonces, listo, ya por esa parte pues tenemos solucionado lo que no se nos mostraba. Otra parte que le iba a comentar hoy era lo siguiente. Como le mencioné ayer, las imágenes que usted tiene o tenía, no sé, están muy muy pesadas, ¿sí? Y que muy pesadas, por lo menos, espera, a ver. Bueno, estas no porque ya las optimicé. Habían imágenes de 3 megas, de 1 mega. Lo ideal para un sitio web es que esas imágenes pesen menos de 150 kilobytes, ¿sí? No que estén en megas. Yo las optimicé, pero más sin embargo quedaron algunas bien pesadas que serían de 500, 400, ¿sí? Eso es muy muy pesado en realidad. No tanto como estaba antes, pero pues aún siguen siendo pesadas.
Entonces esas imágenes, si no las logré, no las optimicé esas. Por lo menos. Listo, vale. Entonces en ese caso vamos a optimizar esas imágenes de los banners. Entonces para eso vamos a utilizar esa página que se llama TinyPNG. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es arrastrar y soltar. Entonces acá vemos de que ambas imágenes tienen un peso de 1.12 megas y pues después de optimizadas deben de bajar. Entonces vamos a ver, vamos a descargarlas. Y acá las vamos a arrastrar y soltar. Voy a actualizar acá y creo que no me está tomando. No sé por qué. Listo, entonces ya no pesa 1.12 megas, sino ambas pesan 295 kilobytes, que bajó bastante, ¿cierto? Pero, como le dije, lo ideal es mantenerlas por debajo de los 150 kilobytes. En este caso, pues la optimización no afecta, digamos, la calidad de la imagen. Hay herramientas que usted la puede utilizar para bajar el peso, pero pues la calidad de la imagen se ve afectada. Entonces eso como a modo de tip se lo comento, ¿no? Entonces ya retomando lo que le venía comentando ayer, vamos a crear entonces un administrador para el sitio en el cual podamos configurar, digamos, opciones generales tanto como es el header como es el footer. Bueno, entonces para eso vamos a ir acá al administrador, a plugins, y vamos a añadir dos complementos. Uno para hacer el administrador de la plantilla que le comento y otro para los campos personalizados, para añadir ¿quién? La información desde el administrador de WordPress. Entonces, ya le comento cómo se llaman. El primero que vamos a instalar es Redux Framework, que sería este. Entonces lo instalamos y lo dejamos activo. Listo. Entonces el segundo que vamos a instalar se llama CMV2, que hace alusión de Custom Metabox, que es para crear los campos personalizados que le he venido comentando. Listo, vale. Entonces acá ya tenemos esa cuestión y ahora lo que nos hace falta es añadir digamos, los archivos para inicializar el administrador. Para eso yo voy a ir acá a un proyecto que ya tenía, que sería ese, y voy a copiar esa carpeta. La voy a copiar esa carpeta y la voy a incluir la voy a incluir acá. No, acá. Bueno, entonces para continuar con la organización voy a crear acá una carpeta que se va a llamar includes y acá dentro de includes voy a poner, digamos, a las librerías de terceros en cuanto a PHP que voy a utilizar. O sea, esto tampoco es una regla rajatabla que Alexis tiene que seguir, sino que es a modo de tener organizado la estructura de la plantilla, ¿sí? ¿Acaso no se puede llamar include, sino se puede llamar con otro nombre, con el nombre que usted desee?
siempre y cuando nosotros tengamos claro esto para cuando vayamos a añadir eso. Para cuando nosotros vamos a añadir esas opciones. Entonces acá lo que estamos diciéndole es haga un include dentro de tal carpeta a tal archivo. ¿Qué es lo que tiene ese tal archivo? Venga, voy a duplicar eso. Ese tal archivo va a tener eso. Y eso es lo que yo le comentaba a usted, que es digamos, el panel personalizado para administrar la plantilla. Bueno, entonces acá pues yo ya tengo unas opciones, pero esas digamos que no las vamos a tocar o vamos a tocar algunas y las otras las vamos a eliminar. Eh, Espérame tantito, redes. Bueno, esa URL se la voy a pasar por Skype para que la tenga en cuenta, ya que es acá donde vamos a nosotros a seleccionar, digamos que los campos que se pueden utilizar dentro de este administrador. Ya que hay algunos definidos, entonces los vamos a utilizar y como le digo, hay otros que no es necesario seguirlos usando. Entonces para modificar toda esa parte de digamos de ese administrador, nos vamos a dirigir a este archivo que sería en includes options y options 10. Yo no sé, Alexis, si usted se acuerda que en el principio habíamos incluido esa variable de PHP global. Esa variable la definimos en esa parte de options temps acá, que esa sería la variable global de ese administrador y por la cual nosotros vamos a acceder a los campos que hayamos configurado en esa parte. Sí, aquí hay algunas opciones que usted puede tocar, en ese caso sería el nombre de la versión, el número de la versión. El número de la versión es el que aparece acá en esa parte. Acá pues me va a tomar lo que es el nombre de que está configurado acá en esa parte de la plantilla, en el style. Acá usted lo puede personalizar con otro nombre. Entonces, vamos que sería Alexis. Entonces acá ese nombre, si usted quiere, lo puede cambiar, ¿sí? Ya eso es a decisión suya. Eso también lo puede personalizar, digamos, si usted acá ve que opciones no concuerda lo que usted desea transmitir, entonces digamos usted le puede poner otro nombre a ese ítem. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, pues digamos que eso sería como la configuración pues principal que podría modificar. Y listo. Entonces pues vamos a continuar con la parte del header. Entonces acá en el header vamos a encontrar de que vamos a tener un logo, vamos a tener el menú y un buscador. Ese buscador podemos dejarle el buscador por defecto que tiene WordPress, que va a funcionar, o puede usted personalizarlo. Digamos que de momento pues vamos a tener un campo para habilitar el logo, para subir la imagen del logo, otro campo para habilitar el menú y otro campo para habilitar el buscador. Entonces para eso vamos a ir acá en header y vamos a eliminar esas secciones. Esas secciones corresponden a lo que es un submenú, digamos que dentro del header, ¿sí? Vamos a tener modal y categorías. Nosotros no vamos a utilizar esas dos partes, entonces vamos a eliminarlas. En este caso, ¿no? Porque habrán proyectos que ya requiere usted tener unas opciones más avanzadas, digamos, dentro del header, entonces ya esa parte sí iría. Se la va a eliminar. Bueno,
Entonces, lo que yo le decía, vamos a mostrar un logo para esto. Voy a guardar, a recargar y vamos a ver qué campos tenemos acá. Tenemos acá, vamos a utilizar ese campo y vamos a mostrar estos dos. Entonces voy a quitar lo que es el WhatsApp y esa parte de usuario. Para esto busco esa parte de usuario, le elimino el logo, esto y esto voy a quitar y ya voy a tener acá lo que es el logo y lo que es el buscador. Vamos a ver. Bueno, efectivamente, entonces ya tenemos lo que es el logo. Este check, bueno, lo voy a reutilizar es para lo del menú. Y esto lo voy a dejar tal como está. Entonces acá, digamos que sería cheque a que menú. Eso, pues el nombre de los ID, yo le recomiendo a usted que trate de tener como algunos parámetros para nombrar los nombres, ¿no? Eso es igual que programación. A usted se le recomienda, digamos, tener algunos, algo que le indique que esa variable va a ser utilizada para X cosa. En este caso, pues yo le estoy diciendo que eso es de un tipo checkbox. Va a ser para activar el menú. Entonces acá no sería, sí, ahí está bien para activar el menú. Entonces le digo acá que mostrar menú en el header. Se mostrará el menú en el header y listo. Voy a moverlo. ¿Por qué lo muevo? Porque yo siempre trato de tener un orden, digamos, de izquierda a derecha. Entonces sería logo, menú, buscador. Entonces yo trato que primero sea el logo, después sea el menú y después sea el buscador. Eso no es necesario meterlo en una sección, sino que yo lo puedo meter acá simple porque es un header bastante simple. Entonces ya tengo lo que es la imagen, tengo lo que es para activar una condicional para mostrar el menú y otra condicional para mostrar el buscador. Acá a modo de comentario sabe que si usted desea que por defecto este checkbox esté habilitado, el valor acá sea de 1 o deshabilitado sea igual a 0. Esa parte pues está en la documentación. Digamos que si usted va a la URL que le pasé y busca checkbox, va a encontrar lo que le estoy comentando. Entonces acá está toda la documentación, todos los parámetros que se le pueden pasar a este elemento, el modo de usarlo y pues ya algunos ejemplos que están ahí. ¿Sí? Bueno. Entonces vamos a comenzar con la imagen del logo, que sería esta imagen del logo. Y si yo voy acá en el header, el logotipo, eso es texto, eso no es imagen. Ahí ¿qué sería? Sería una imagen, ¿cierto? Sí. Sí, sí, sí. Y al achicarlo, pues obviamente se van a perder. Entonces, pues yo no sé si manejamos eso como una imagen o como un texto, ya usted me dirá. Que sea opcional. Bueno, pues entonces hagamos algo. Yo le voy a dejar acá este campo para cargar una imagen y vamos a hacer lo siguiente. Entonces le voy a decir lo siguiente a esto. Entonces voy a empezar con una condicional de PHP. Le voy a decir que si chef de con la posición sería esta,
O sea, aquí le estoy diciendo que si existe un valor para ese, entonces me vaya a configurar una imagen, que la imagen sería de la siguiente manera. Entonces acá, esto ya es PHP, le vamos a decir que nos muestre esta variable. Eso creo que lo manejan en arreglos. Vamos a confirmar esto. Esto es una imagen media. Esto es media y acá nos dice el uso. Mire, acá está el uso. Entonces nos dice que el nombre de la variable que nosotros hemos configurado, en este caso el de nosotros va a ser chef_deco. La posición sería el nombre del campo. El campo es el ID que nosotros le hayamos configurado acá y ese es el valor a acceder, que en este caso sería la URL del logo. Entonces, si ese campo tiene un valor, vamos a ponerle acá la imagen. En caso contrario, entonces else, vamos a mostrar lo que es bueno, yo muchas veces utilizo el buscador, digamos, para get site name WordPress, para algunas funciones que obviamente a uno pues se le escapa y sin embargo están en la web. Entonces para eso utilizo esta parte. Bueno, digamos que eso no está en un H1, se lo voy a quitar. Y eso, bueno, como lo configuro de esa manera. Bueno, acá por defecto él me maneja una imagen que sería esta, ¿sí? Si yo se la quito acá, vamos a ver de que nos aparece Edumex y nos está apareciendo esta imagen, no sé por qué. Dice if si tal cosa, entonces tal otra. ¿Será que tiene un valor? Si es... No. Bueno, entonces le voy a mostrar otra parte también que nosotros podemos utilizar para, en ese caso, pues me está arrojando de que aunque la primera condicional no se cumpla, se me está mostrando ese valor. Entonces ahora lo que yo voy a saber es qué tipo de información tiene esa variable. Para eso voy a utilizar una función de PHP que se llama printr. Con esa pues yo voy a tratar de depurar el valor que está recibiendo. Entonces acá me está recibiendo valores, ¿sí? Entonces para eso tiene una URL, pero el valor de la URL está vacía. Entonces le voy a decir que si chef_deco en la posición, si en la posición tal existe. Entonces elimino esto y listo. Entonces ya vemos de que hemos solucionado ese error porque le estoy diciendo si ese campo tiene una URL activa, en este caso una URL configurada, pues muéstrame una imagen. Si no se ha configurado la imagen, entonces él me va a mostrar el nombre del sitio que le hayamos configurado al inicio de la instalación. Este nombre del sitio nosotros podemos modificarlo acá en ajustes generales y vamos a tener acá el nombre. ¿Sí? Entonces en lugar de la palabra logotipo vamos a tener el nombre del sitio. De igual manera, con esas condicionales vamos a trabajar lo que es el menú y lo que es el formulario. Entonces digamos que acá sí. Sí, chef_deco, esto es buscador. Entonces, acá le estamos diciendo que si esto está activo, si el buscador es activo, nos va a mostrar bueno, si ese checkbox está activo, nos va a mostrar el formulario del buscador. Entonces, para eso vamos a verificar. Eso por defecto está activo. Si yo voy acá, me lo muestra. Entonces, para ocultarlo, listo. Entonces está funcional y de igual manera vamos a hacer lo mismo para lo que es el menú. Menú
sería este. En if sería este. Y lo vamos a ocultar acá. Botón, spam, botón. ¿Esos atributos son necesarios? No, no creo. Esto, submenú, talleres, esto área yo no creo. Bueno, entonces acá ya le añadimos la condicional, pero me está tomando la del buscador y vamos a necesitar la del menú. Alt menú, se checa buscador. Pero que acá, ¿qué pasó? Mostrar menú en el header. EduMex. Mostrar menú en el header. Pero que acá está pasando algo. En if tan esto sería la del menú chef deco, la posición tal. Pero que ahí está pasando algo. Entonces en ese caso vuelvo y hago lo mismo que hicimos ahorita con lo de la imagen, que sería printr. No me está mostrando ese campo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, eso está desmarcado, entonces mostrar menú en el header, lo voy a decir que sí. Listo, ya nos muestra aquí el menú. Y vuelvo acá. Aquí le hice este printr y tal, deshabilito. Entonces ya esa primera parte, digamos que la tenemos configurada. Yo no voy a mostrar, bueno, mostrémoslo, sin embargo. Acá es. Yo acá le recomendaría a Alexi que pues ya esto es cuestión de CSS. ¿Qué es lo que yo manejo? Entonces digámoslo, acá yo le voy a decir, va a tener container, esto es Bootstrap 4, ¿cierto? Esto va a tener una columna, esto va a ser de 3, bueno, esto sería de, digamos que fuera de 2, 4, col md2, perdón, guión 2, pues acá info h. Entonces acá pues para organizarlo de esta manera, entonces acá tengo 2, acá el menú fuera de 6. Pero acá esto.
Y acá para completar la 12, esto fuera de 4. Bueno, eso se desorganizó así porque lo voy a meter. Ah, espera que se está mal cerrado. Botón, div. Listo, vale. Entonces acá ya tenemos, digamos que es más organizadito en cuanto a la estructura. Pues de igual manera eso se puede organizar más, pero pues hasta ahí lo podemos llevar. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue? Lo del footer. Entonces para eso hacemos de igual manera uso de eso para el footer y acá vamos a tener, yo en este caso tenía opciones para arriba, columnas y promo. Entonces voy a eliminar lo que es promo. Que sería esa parte o eliminar. Columnas voy a dejarlo y voy a eliminar eso de esta parte. Entonces estas columnas yo las voy a dejar ¿cuántas columnas maneja? Son 3. Entonces digamos 1, 2, 3 y esto también lo elimino. Entonces para las columnas, Alexis, yo voy a usar editores de texto, que sería igual que lo que está en este campo. ¿Cómo es? Espérame, miro cómo se llama eso, editor. Vamos a ese campo. Bueno, ese campo que vamos a manejar para esas columnas va a ser ese editor de texto, que es el editor que usa WordPress, ¿no? Entonces para eso yo lo que hice fue utilizar 3 editores eh, para las respectivas columnas. Y acá usted tiene un mapa, ese mapa que es el mapa del sitio. Pero mapa. Ah, el mapa del sitio no es un listado, una lista, no. No, va a ser el mapa de Google Maps. Ah, listo, vale. Entonces, pues para esto, digamos que vamos a usar, ya le digo, esto ya lo voy a eliminar porque no lo usamos. Ubicación, no. Código mapa es. Acá. Columna 2, un editor. Bueno, entonces acá en esa parte de las columnas, bueno, esto sería código mapa, col2, footer. Listo, vale. Entonces acá en como le dije, pues vamos a tener estas 3 editores de texto para modificar la información y acá ingresé este editor de código para poder visualizar el mapa. Entonces en esta parte, señor, sí,
Y ya le voy a decir cómo lo puede modificar, porque nosotros acá podemos meter un campo de texto para los títulos, un editor de texto para el resto de información. Pero nosotros utilizando este editor de texto podemos, digamos lo que de cierta manera reutilizar esa información y arreglarlo con CSS. Entonces ya le voy a comentar cómo hacerlo. Bueno, digamos que esto yo lo tengo así. Así. Digamos que los títulos principales va a ser un H2. Los subtítulos van a ser un H3. Eso va a ser un H3. Y eso va a ser puros parágrafos. Esto así. Listo. El mapa, entonces esto sería mapa, sería un H2. Enlace de interés, vamos a copiarlo tal cual. ¿Sí? El H2 y la lista. Digamos que esto está bien. Y vamos acá en la parte del footer. Y vamos a reemplazar esa información. Entonces acá usted lo tiene col 4, col 4, col 4. ¿Sí? Eso va a ser un footer. Entonces ahora lo vamos a distinguir. Le vamos a decir que eso va a ser la columna 1. Eso va a ser la columna 2. Y esto va a ser la columna 3. Pero además de eso yo le voy a decir que eso va a ser colinfo. O sea, eso ya es CSS. Eso no tiene nada que ver con WordPress. Pero es una manera en la que usted puede manejar la información de una manera mucho más chévere. Texto de la columna 1, entonces vamos a decirle que acá en columna 1 vamos a reemplazar todo eso con lo siguiente. Lo que yo le comentaba antes, entonces vamos a mostrarle la variable global de nuestro chef deco en la posición tal. Vamos a mostrar nuestra variable global en eso. Así como lo tenemos no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no hemos declarado nuestra variable global. Sí, no importa que nosotros lo hayamos hecho en el header, sino que nosotros lo tenemos que hacer en archivo por archivo. Sí, entonces acá en el footer también tenemos que hacer lo mismo, chef deco. Y esto también lo vamos a hacer para las demás, que sería este mapa. Que sería esta parte. Y acá modificamos lo que es el nombre de los identificadores de los campos, que sería col2, col3, que lo hicimos acá. Ahora usted me dice que va a añadir el mapa, que sería este, que esto va a ser php hecho chef deco en la posición de ese valor. Si yo hoy recargo esa, va a duplicar esa para que veamos el cambio. Sí, ya tenemos esa información, ya la tenemos acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace falta? El CSS. Entonces para eso yo me voy a guiar de eso. Que sería el color, ¿dónde está? Color, ese es el color, ¿cierto? Entonces ese color como va a ser igual para todos, yo simplemente lo voy a decir acá en el CSS. Footer.col color tal. Si yo recargo eso, me toma solo esa parte, me hace falta que me tome los títulos y eso, que yo no sé por qué no me los toma, que debería heredarlos. Footer, tonto, es que es call info, footer call info. Yo recargo, bueno, ya me toma todo, ya me toma todo. Entonces, acá, pues acá usted acá no le dio más estilos, ¿no? Por así decirlo. No.
Entonces en esa parte está así. Digamos que eso está dentro del div. ¿Qué es lo más recomendable? ¿Qué es lo más profesional para hacerlo? Que eso esté dentro de una P. Pero ¿cómo podemos decirle a eso que nos tome este texto y no lo meta dentro de una P? Para eso hay una función de WordPress que se llama WP Auto, que nos mete todo el contenido que no esté, digamos, con un título o dentro de una lista, que nos lo meta dentro de un parágrafo. Entonces para eso va a reemplazar todo esto. Y si yo recargo esta, que fue la que estamos mostrando, entonces vamos a ver de que todo eso está dentro de una P. Sí, esa P, salto de línea, P, salto de línea y así. Acá veo que usted tiene Teatro Ricardo Castro, tiene un salto de línea, pues simplemente vamos a ir acá, un salto de línea, eso es un salto de línea, eso es otro salto de línea, guardamos cambios, recargamos y ya vemos de que eso tiene el salto de línea que tiene esa parte que antes estaba. ¿Sí? Ya el resto, Alexis, es cuestión de CSS. Pero como le digo, usted pudo haber utilizado acá un campo para eso, otro campo para eso y otro campo para eso. Pero en lugar de eso, pues más bien usted utiliza el editor de texto, le da títulos a eso y el resto lo maneja con CSS y ya. ¿Sí? Eso es como una buena práctica que usted puede realizar. Ahora bien, lo del mapa, veamos si eso funciona. Vamos a ir a Google Maps. Ah, no, a la lista él la respeta, ¿sí? Él tiene acá la lista. Perdón, esa no es esa. A la lista la respeta, ¿sí? Ya tenemos un H2, un título, y él como sabe que eso es una lista, pues eso no es necesario meterlo dentro de una P, sino que él simplemente la respeta. Eh, ¿Cuál esa? Ah, no, eso es, digamos, como si usted estuviera manejando Word, ¿sí? Simplemente selecciona esto, activa la lista y por cada lista pues va metiendo el texto. Entonces digamos acá lista de prueba y como eso no tiene un enlace, simplemente usted lo que hace es seleccionarlo e ir acá en el eslabón para añadirle un enlace personalizado o simplemente buscar dentro del sitio. Entonces, si yo le doy home, él me va a mostrar, digamos, todo el contenido que tiene por título home. ¿Sí? Eso es tal como si usted manejara el Word. O sea, no hay ningún problema y es bastante útil este editor de texto. Bueno, esta parte. Y pues como le digo, ya el resto es CSS y lo que yo iba a mirar era, vamos a buscar acá, hotel, vamos a buscar esta ubicación y le voy a decir que compartir y le voy a decir incorporar mapa, ¿sí? Digamos que eso es lo que usted tiene pensado para ubicar el mapa, ¿cierto? Listo, entonces para eso yo le doy incorporar mapa, copio el iframe y el iframe lo copio en esa parte. Y si yo recargo en teoría me lo muestra. ¿Sí? Ahí ya me muestra el mapa. Pero si vemos eso se desborda. Entonces, ¿qué es lo que le voy a decir a esto? Voy a ir al CSS y le voy a poner acá a todos los iframes y a todas las imágenes que no se vayan a desbordar de su contenedor. Con eso, pues con esa propiedad ya le voy a decir que el ancho máximo de esos dos elementos se hace al 100%, o sea, dentro del contenedor. Entonces, si yo recargo acá, listo, ya vemos de que el mapa no se me va a meter en el otro contenedor y pues se me va a mostrar.
ya ese mapa. El alto, pues usted también lo puede configurar acá. Entonces sería footer, el contenedor de acá y el iframe y le da un alto fijo. Entonces digamos que sería algo así, iframe fake 150 píxeles. Y si yo recargo, pues ya me tiene el alto fijo para esa cuestión. Listo, vale. En cuanto pues digámoslo así, que ya tenemos nosotros programado lo que es el footer y lo que es el header, ¿sí? Bueno, acá también qué es lo que nos hace falta. Nos hace falta programar esa cuestión. Entonces para eso voy a usar una librería para WordPress para esa parte. Y espérenme, voy a ir acá. Esa librería es ese archivito, entonces copio ese archivo, lo voy a pegar acá en el proyecto, se va a llamar NatWalker y lo mismo que el otro, lo voy a hacer un include a esa cuestión, busco esto. Entonces yo ya copié el archivo, lo tengo copiado acá en includes, WP Bootstrap NatWalker. Entonces voy a ir acá al functions y acá voy a incluir ese archivito. Con ese archivito, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya le explico. Con ese archivito lo que yo voy a crear es las ubicaciones de menú. Entonces en ese caso yo tenía tres ubicaciones. Entonces voy a decirle que esto es para header menú, footer menú y ese lo volamos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo voy acá a apariencia, bueno, yo voy acá a apariencia menús. ¿Sí ve que anteriormente no me aparecían los menús? Mejor dicho, venga, voy a desactivar eso. Apariencia, si voy a apariencias, acá no hay menús, ¿sí? Entonces para yo activarlo simplemente incluyo ese archivo y para activarlo pongo ese código para registrar menús. Entonces ahora si yo recargo, voy a apariencia, ya puedo ver la opción de menús. Para esto yo voy a crear un nuevo menú, entonces digámoslo menú principal. Voy a crear el menú principal y ese menú principal yo ya le puedo añadir páginas internas, entradas o categorías, enlaces personalizados. En el caso tal de que a usted no se le aparezca ningún menú, pues simplemente vamos a ir a opciones de pantalla y vamos a activar las opciones que no se visualizan. En este caso voy a tener inicio, talleres, grupos representativos y contactos. Entonces yo como no tengo una página creada, pues simplemente de relleno la voy a meter. Bueno, yo ya tengo una página de home configurada, se la voy a meter acá como home. Acá ese home se llama inicio, entonces yo le puedo, digamos que personalizar el título que se va a visualizar. Entonces no se va a llamar home, sino se va a llamar inicio. Y de ahí en adelante va a tener talleres. Por el momento se lo vamos a meter como un enlace personalizado, pues a modo de relleno. Va a ser guitarra, teatro y danza folclórica. Perdón, guitarra, teatro. Va a ser guitarra. Y acá va a ser teatro. Y dejémoslo así de momento. Entonces si yo guardo el menú así, el menú se va a mostrar de esa manera, lineal. ¿Sí? Si yo quiero decirle que esos ítems pertenecen como un subelemento de talleres, pues yo simplemente lo que hago es arrastrarlo hacia la derecha, un poco, ¿sí? Con esa indentación, pues ya sabemos de que es un submenú. Guardamos algo que también sería grupos representativos y contacto. Entonces voy a ir acá a grupos
representativos y Swire contacto. Listo, ya lo guardo, pero ese menú todavía no se me va a visualizar porque todavía no he incluido esa parte de acá. Entonces yo simplemente voy a hacer lo siguiente, ya le digo. Para ese menú vamos a utilizar esa siguiente función que tendríamos que reemplazaría esa. Y acá en Ten Location vamos a reemplazar con el nombre con ese ID. El ID sería Top Menú. Acá ya lo teníamos. Estas menú class va a ser las clases que va a tener esta lista. Y lo que yo voy a hacer es comentar. Entonces ya en esa parte tendríamos programado lo que es el menú. Si yo voy acá, ¿a dónde voy? Bueno, acá lo que nos hizo falta fue añadir a qué parte. Acá. Sí, o sea, nosotros ya le pusimos un nombre al menú, ya creamos la estructura, pero nos hace falta decirle dónde se verá el menú. Entonces en este caso sería el header. Y si yo lo recargo, ya tenemos eso. Ya tenemos el menú programado, que es lo que nos hace falta darles estilos. Sí, entonces permítame, ya le arreglamos eso. Assets, CSS, estilos. Bueno, esto digamos lo que es una mala práctica tener el código así. Entonces para eso yo lo que voy a hacer es organizarlo de esa manera. Podemos omitir lo que son esos comentarios. Listo. ¿Eso dónde lo guarda? Bueno, eso no es nada, entonces acá lo voy a manejar con esta clase más bien. Para esto lo voy a personalizar acá. Voy a decir que esto bueno, esto es para yo decirle lo siguiente, Alexis. Entonces yo lo que le estoy diciendo, vamos a utilizar esta clase principal para añadirle los estilos, ¿sí? Que sería navbar tal. Ahora la siguiente clase yo le digo mayor que LI, que es lo que significa que yo voy a tomar todos los LI que son hijos de este contenedor. ¿Por qué le digo que todos los hijos? Porque si yo no le, digamos que yo no le pongo esa cuestión, entonces me va a tomar todos los LI. ¿Y cuáles son todos los LI? Todos los que están dentro de o sea, todos los que están dentro de ese. Pero yo solo quiero personalizar inicialmente los que están como principales, los que son hijos directos. Porque esos LI ya son hijos de ese otro menú. Entonces ul ul punto tal. Bueno, esto sería un drop down y dentro de ese drop down voy a tener hijos. Entonces acá le hago lo mismo, le digo que todos los que son hijos y estos todos los que son hijos. Entonces de igual manera acá esto tiene un color que es este. Va a tener ese color, va a tener ese color.
Eso le digo que va a ser un flat left padding, digamos que 10 píxeles y 15 píxeles para que sea ordenado. ¿Listo? Entonces ya acá tenemos esa parte. Esto, pues acá se nos muestra, tenemos que personalizar esto. Que eso pues ya, como le digo, es CSS, entonces digámoslo que esta parte va a ser un negro. Esto va a ser display line load left. Eso va a ser width 100. Entonces va a tener un padding de 10, 5 y 10. Sí, eso ya es cuestión de CSS que pues se puede personalizar para esa parte. Y listo, entonces pues ya hasta aquí tenemos lo que es programado, lo que es el header, lo que es el menú, tenemos programado lo que es el footer y con un mapa funcional. Ya el resto, pues como le digo, ya es CSS, quitarle de pronto estas cuestiones. Y como le digo, acá en esa parte, pues usted puede encontrar todos los campos que puede utilizar dentro de este administrador. ¿Sí? Ya acá usted lo puede personalizar. Ahora bien, esto lateral del curso, pues no lo vamos a utilizar. En general, lateral del curso no, y eso sí. Bueno, entonces digamos que vamos a configurar un favicon. Un favicon. Ya buscamos una imagen. Digamos que esta. O esta. No, digamos que esta. Entonces vamos a configurar esta imagen como favicon. Vamos a cargarla. Vamos acá, la arrastramos. Siempre trate de rellenar ese campo de texto alternativo, porque cuando son imágenes que la llaman automáticamente WordPress, ese texto alternativo es un atributo importante para cuestiones de SEO, ¿sí? Entonces, para que cada vez que usted vaya cargando una imagen, el título de acá lo mueva a texto alternativo o le ponga su texto alternativo deseado. Bueno, acá guardo los cambios, pero acá el favicon no me va a aparecer porque todavía no le he indicado qué imagen tomar como favicon. Entonces para eso yo voy a ir acá al functions y voy a añadir un trozo de código. Está acá. Ya le menciono cuál es. Favicon. Entonces ya con este trozo de código le estoy diciendo que tanto en el administrador como en la página principal, o sea la vista del usuario final, me configure el favicon que está en esta URL. De igual manera vuelvo y le digo, estamos utilizando esta variable global que es la del administrador de la plantilla. O sea, usted ahí puede meter los campos, meter información y acá utilizarla mediante esa variable global. Ahora bien, esa variable global de nada sirve que usted la configure acá por fuera, digamos, de la función. Digamos que si usted la va a utilizar en cada función, debe declararla después del corchete, ¿sí? Si usted la declara acá arriba y no la declara dentro de la función, no le va a funcionar, no le va a servir. Entonces eso para que lo tenga en cuenta. Listo. Entonces como vemos ya acá hemos también personalizado lo que es el favicon. Otra cosa, acá se está viendo localhost edumex, entonces para eso podemos utilizar un plugin. Pues eso
digámoslo así, que no va dentro de lo que se tiene que explicar, pero pues se lo comento para que lo tenga en cuenta. Ese plugin es un plugin de SEO en el cual usted puede personalizar, eh, digamos, los títulos y metadescripción. ¿Cómo así? Eh, calculadora. El título y la metadescripción es la que va a ver Google. En ese caso ese sería el título y ese sería la metadescripción. Entonces ya usted instalando y activando eso, vamos a corregir este problema. ¿Sí? Entonces ya aparecería Home EduMex, Home EduMex, prueba H-EduMex. Digamos que esto se arreglaría para la parte, para la vista del frente que ve la persona, ¿no? Listo, vale. Entonces ya tenemos esto, ya tenemos lo otro. Y algo también que vamos a modificar acá es la URL del sitio principal que no la hemos modificado. Y para esto vamos a ir al header. Vamos a ir a la parte de acá. Hecho. Esto es get site URL. Sí, entonces acá ya vamos a incluir lo que es eso. Entonces acá ya no tenemos la URL numeral, sino tenemos la URL del sitio principal. Esta URL donde se encuentra en opción, no mentiras, ajustes generales y es esa URL, ¿sí? Eso no se lo vaya a cambiar por nada del mundo. Eso porque donde usted lo modifique puede dañar el funcionamiento del sitio. Eso pues ya más adelante le mostraré cómo se puede hacer en el caso de que usted modifique, digamos, que haga una migración, ¿sí? Que entonces ya Alexis ya vaya a mover ese sitio que está en local a un sitio que está en un cPanel, que está en un servidor web funcional. Entonces yo más adelante le voy a explicar cómo es el proceso de migración. Entonces, pues listo, ya tenemos configurado esto, la parte de arriba, y nos haría falta configurar los datos estructurados, perdón, campos personalizados para esa página de inicio. Entonces, yo no sé qué hacer, Alexis, ya es la hora, ya pasó la hora, entonces no sé si usted quiere continuamos mañana o cómo hacemos ahí. Listo, vale. Entonces, pues ahorita sería lo mismo. Le renderizo el video, se lo envío, lo subo a YouTube y pues le envío la URL. Sí. Entonces, pues yo no sé, Alexis, si hasta el momento si tenga alguna inquietud, por lo menos ya esa parte ya es algo de PHP. No es un PHP avanzado, sino es un PHP, digamos lo que básico, ¿sí? Porque acá lo único que estamos haciendo es incluir librerías de terceros para poder utilizar funciones avanzadas, por así decirlo, en WordPress. En cuanto a ese administrador, usted en la web puede encontrar cualquier variedad de administradores. Pero en este caso a mí me pareció bastante funcional y pues ha suplido todas las necesidades que he encontrado hasta el momento. Hasta el momento yo he desarrollado tiendas virtuales, he desarrollado marketplace tipo como Mercado Libre, he desarrollado pues páginas de cursos. Entonces ese administrador me ha suplido todas las necesidades que he tenido y pues hasta el momento me ha servido bastante y por lo tanto la he seguido utilizando, ¿sí? Entonces, usted si va a investigar, va a encontrar varias variedades, ¿no? Pero pues en este caso es como la que más me ha gustado y pues en su versión gratuita tiene varios campos que nosotros podemos utilizar. Entonces, listo, entonces ya mañana pues digamos que continuaríamos con esa parte de incluir los campos personalizados y le mostraría también cómo podemos utilizar librerías de terceros. Digamos acá para ese slider utilizaríamos OWL Carousel
Y acá utilizaríamos Slick Carousel, que es, digamos que dos librerías bastante flexibles para esa parte. Entonces, listo, vale. Yo acá, por lo tanto, ya